Buenas tardes. En esta cuarta clase vamos entonces a retomar los conceptos que estuvimos mirando la clase pasada con respecto al dipolo eléctrico, y ese va a ser nuestro punto de partida. Lo que nosotros estuvimos viendo fue que si lo que deseábamos era calcular el campo eléctrico en un punto P del espacio, como se está mostrando en la placa, debido a una configuración compuesta por dos cargas, una carga menos Q y una carga más Q, lo que teníamos que aplicar en ese punto era el principio de superposición. Eso nos llevó a una expresión formalmente correcta, sencilla, pero sin embargo que no traía mucha información consigo. Y lo que hicimos, el análisis que nosotros estuvimos realizando, fue el de poder mirar el problema en una región asintótica, ver de qué manera esas expresiones podían cambiar o podían tornarse mucho más accesibles en términos de información si uno lo que hacía era mirarlas a partir de cierta distancia. Entonces, en particular, nos detuvimos en el límite en el cual la distancia r menos r', que es lo que está marcando la distancia del punto de observación del campo eléctrico con respecto a la carga negativa, fuera mucho más grande que la distancia L de separación entre las dos cargas del dipolo. Y la expresión que obtuvimos es la expresión que se ve en pantalla, que a diferencia de la expresión original, sí nos está dando una información realmente valiosa, porque nos está marcando que el campo eléctrico en el dipolo varía con la distancia con una dependencia funcional que es 1 sobre r cubo. Nosotros sabemos que cada una de estas dos cargas que estamos viendo acá tienen una dependencia funcional vistas desde lejos, varían sus campos eléctricos con una dependencia funcional 1 sobre r cuadrado. De alguna manera, esto lo que me dice es que si yo miro un ente neutro desde una región lejana, lo que voy a ver es que el campo varía como 1 sobre r cubo. ¿Tiene sentido? Sí, porque lo que me está diciendo es que el campo eléctrico cae más rápido que si se tratara de una carga puntual. Y de alguna forma eso es lo que yo físicamente espero. Lo último que hicimos fue parar este sistema de coordenadas, el punto O, justo en la mitad entre las dos cargas. En realidad, para el tipo de aproximaciones que estábamos utilizando, podía pararme también en la carga negativa, podía pararme en la positiva. Yo en particular me gusta pararme en el centro, pero no hay problema. La expresión en ese límite, lo que vimos es que la podíamos convertir llevada a un sistema de coordenadas polares a la expresión que estamos viendo por aquí abajo, donde el campo eléctrico tiene una componente radial y donde va a tener una componente transversal, y donde claramente veo a partir de esa expresión que el campo eléctrico no va a tener simetría esférica. Cada una de estas cargas por separado va a tener simetría esférica los campos eléctricos que produzcan respecto de los puntos donde están ubicadas las cargas. Esta carga más Q me va a dar líneas de fuerza radialmente salientes. Esta carga menos Q me va a dar líneas de fuerza radialmente entrantes en ella. Pero cuando yo aplique el principio de superposición, lo que voy a tener que hacer es sumar ambos vectores y el resultado asintótico es el que estamos viendo entonces en la última expresión. Bien, pero la pregunta más importante ahora es, ¿y a partir de qué distancia yo puedo considerar entonces que esta aproximación que hice es la aproximación válida? ¿A partir de qué distancia el campo eléctrico exacto coincide con esta aproximación? ¿Cuán lejos tengo que estar de ese dipolo? Entonces, lo que hoy estoy haciendo acá es mostrarles el cociente para un dipolo que tuviera dimensiones atómicas. Voy a mirar un dipolo cuya distancia de separación sea el radio de Bohr, y lo que voy a graficar acá es el cociente entre el campo eléctrico exacto y este campo eléctrico asintótico, esta expresión que nosotros obtuvimos y mostramos en la placa anterior. Obviamente, a medida que yo me aleje de las dos cargas que conforman el dipolo, yo espero que en algún momento
esa expresión sea válida. Lo que no sé es a qué distancia se va a dar. Entonces, fíjense que ahí está marcado con una línea color naranja, está marcado el 1. O sea que cuando el cociente entre el exacto y el asintótico sea 1, es que realmente el asintótico está haciendo un muy buen trabajo. Y lo que pueden ver es que acá lo estamos graficando en particular, lo estoy graficando para el θ igual a 0, que sería tener el dipolo como lo están viendo en este momento y poder alejarme a lo largo del eje X. El dipolo ubicado sobre el eje X y yo mirando el campo eléctrico a lo largo del eje X. Y lo que pueden ver entonces es que aproximadamente alejándome 10 radios de Bohr de ese dipolo, ya el cociente vale 1. O sea que si yo tengo un dipolo en donde la separación entre la carga negativa y la positiva es 1 radio de Bohr, y yo voy mirando el campo eléctrico a lo largo del eje X, cuando llego a unos 10 radios de Bohr, ya la expresión asintótica que obtuve, la simplificada, ya está funcionando bien. Veamos ahora qué pasa si yo en cambio tuviera el dipolo sigue orientado a lo largo del eje X, pero yo quiero ver el campo eléctrico a lo largo del eje Y. Lo que hice para poder tornar fácil esa representación fue girar entonces el dipolo y este eje ahora pasaría a ser el eje Y. Pueden ver, ahora estamos haciendo el cociente entre el exacto y el asintótico, fíjense que en el ángulo θ igual a pi sobre 2. Y pueden ver que de vuelta, aproximadamente en 10 múltiplos de Bohr, de radios de Bohr, ya automáticamente la expresión que tenemos nosotros pasa a ser buena. Eso quiere decir que, más allá de que hicimos una simplificación, nuestra expresión, yo ya me animo a postular, porque miramos dos cortes nada más, pero me animo a postular que en una esfera que tenga unos 10 radios de Bohr, teniendo el dipolo encerrado acá adentro, a partir de ahí, esa expresión va a ser una expresión que va a estar trabajando, va a ser operativa, va a ser una función muy representativa e idéntica a la exacta. ¿Y por qué nos interesa tanto el dipolo? Ya lo dije en la clase pasada. Nos interesa mucho el dipolo porque el dipolo es la piedra fundamental para entender después el electromagnetismo cuando tengamos medios materiales. Hasta ahora estamos trabajando con cargas puntuales, distribuciones superficiales, lineales, volumétricas, pero están todas en el vacío. No hay cerca un pedazo de vidrio, no hay cerca un trozo de madera, no hay telgopor, no hay ningún medio material. Pero en breve vamos a empezar a pensar qué sucede si tenemos un medio material. Y esta información va a ser entonces más que importante para nosotros. Muy bien. Con eso momentáneamente vamos a dejar el dipolo de lado y en lo que quiero introducirme es en una nueva cantidad que la vamos a llamar potencial eléctrico. Pero para poder entender el objetivo y por qué vamos hacia este lado, en primer lugar vamos a revisar cosas que estuvimos mirando en Física 1. En particular el concepto de campo conservativo. Nosotros desde Análisis 2 sabemos que la definición de campo vectorial conservativo es aquel que se puede obtener como menos el gradiente de una cierta función escalar, un potencial escalar. Nosotros hicimos uso de esto en Física 1, porque lo utilizamos para introducir el concepto de energía potencial. Entonces definimos que las fuerzas conservativas eran aquellas que podían obtenerse como menos el gradiente de una función energía potencial. Y ahí es donde quiero mirar un poco algunos casos particulares como para poder volver a estar en tema. Entonces voy a considerar tres fuerzas. Voy a considerar la fuerza gravitacional a baja altura, lo cual era menos m por g en j. Quiero considerar la fuerza gravitacional más general, que era menos g por m sobre r cuadrado n sub r. Y quiero poner la fuerza elástica
de un resorte a lo largo del eje X, lo cual lo puedo escribir como menos K por X en inversor. Voy a mirar esas tres situaciones. Yo sé que a mí me definieron, o trabajé muy frecuentemente, con las energías potenciales gravitacionales a baja altura, lo cual estaba dado por m por g por i, por la energía potencial gravitacional más general, que era menos g por m sobre r, y la energía potencial elástica, que era 1/2 de k por x al cuadrado. Ahora, un pequeño detalle de notación: es muy probable que en alguno de los cursos de física 1 se utilice la letra phi para marcar la energía potencial. Como nosotros estamos utilizando el phi para la parte angular explícitamente, déjenme que cambie ese phi gravitacional y phi elástico por u gravitacional y u elástico. Pero no hay más cambio más allá de la notación. Es prácticamente directo darse cuenta que la fuerza la puedo obtener como menos el gradiente de esta función. Sería menos la derivada respecto de i de m por g por i apuntando en j. Esta expresión sería menos la derivada respecto de r de la energía potencial gravitacional en E sub r. Esta es la componente radial del gradiente. Tengo que ir a ese apéndice de entidades matemáticas y ver explícitamente cómo se escribe el operador gradiente en los diferentes sistemas coordenados. Y la fuerza elástica, por último, es menos la derivada respecto de x de menos k por x, de 1/2 de k por x cuadrado en inversor. Entonces fíjense que es muy directo darse cuenta de que la fuerza gravitacional a baja altura, la más general y la fuerza elástica salen de haber hecho menos el gradiente sobre las energías potenciales respectivas. Ahora, lo que me tiene que quedar en claro es, lo que estoy viendo acá es que si yo lo que tengo son las energías potenciales, tomo menos el gradiente y obtengo la fuerza. Pero nosotros en realidad, en la mayoría de los casos, lo que hicimos fue justamente proceder al revés. Teníamos las fuerzas y después obtuvimos las energías potenciales. ¿Cómo hicimos eso? Bueno, lo que tuvimos presente es que la variación o el delta de energía potencial, cualquiera de los tres, tenía que ver o estaba relacionada con el trabajo que realizara la fuerza. Entonces, esto implica que si yo calculo el trabajo de una fuerza, donde el trabajo de una fuerza es la integral para ir desde un punto A hasta un punto B de una fuerza escalar un cierto diferencial de línea, el delta U que voy a tener, o sea, U en B menos U en A, va a estar relacionado con la integral de trabajo a través de esta relación. Y entonces, nosotros lo que sabemos es que U en B menos U en A va a ser entonces igual menos la integral de f escalar diferencial de línea entre A y B. En particular, nosotros sabemos que la energía potencial se puede definir a menos de una constante. Entonces, puedo utilizar esta expresión para saber cuál es la energía potencial en un punto del espacio si yo defino
un valor de referencia es dado por el U sub A, en particular podría ser un 0, en algún punto específico del espacio. Y de hecho nosotros lo hicimos. Fíjense, vamos a volver a revisar en función de esto los tres casos que estamos mirando ahí arriba. Cuando nosotros dijimos que teníamos un problema en el cual queríamos ver, teníamos aquí i igual 0, y acá nosotros queríamos que en este punto u fuera 0. Es decir, el 0 de la energía potencial gravitacional lo puedo definir a menos de una constante, pero a mí me interesa que esté en el piso. Cuando yo estoy en una cierta altura i, o h, ¿cuánto valdrá u? ¿Y cómo calculo esto? Bueno, si yo lo que conozco es la fuerza, que es el peso, venía acá y decía, la u gravitacional va a ser igual, haciendo uso de que voy a hacer esta integral desde i igual 0, y el valor de referencia, ese u sub a, va a ser 0, entonces me va a quedar menos la integral de 0 hasta h de la fuerza menos mg en j escalar este diferencial de línea. Pero el diferencial de línea que yo voy a utilizar, es el diferencial de línea que me permite ir desde acá hasta acá. O sea que ese diferencial de línea va a ser diferencial de i en j. O sea que este es el diferencial de línea. Y aquí, entonces, la fuerza gravitacional. Y lo que es más importante, acá en el medio, el producto escalar. Cuando yo hago eso, me doy cuenta que automáticamente lo que obtengo, es muy sencilla esta integral, es el m por g por h. De igual manera, si yo trabajo sobre la parte elástica y considero que el resorte está sin estirar en x igual a 0 y me lo llevo hasta un cierto delta, haciendo la integral de línea de esa fuerza elástica voy a obtener un medio de k por delta cuadrado. O sea que lo que estamos revisando, una vez más, de física 1, es cómo teníamos vinculado el concepto de campo conservativo como menos el gradiente de una función escalar, y cómo, si yo conozco el campo, puedo obtener la función energía potencial a través de la integral de línea o la integral de trabajo. En particular, yo quiero detenerme un instante. Voy a hacer un paréntesis. El del caso de la fuerza eléctrica es idéntico a cómo procesamos este. Es muy sencillito, entonces no lo voy a mirar con detalle, no voy a usar tiempo en eso. Pero sí quiero que miremos el caso de la fuerza gravitacional. Y quiero que miremos el caso de la fuerza gravitacional porque tiene la misma forma funcional que la fuerza de Coulomb y también que el campo eléctrico, más allá de las constantes, en términos, o de los parámetros, en términos de funcionalidad. Entonces, si yo lo que conozco es la fuerza gravitacional, queda claro que el U gravitacional menos el U0 va a ser menos la integral entre un cierto R0 y el punto R del espacio donde yo quiera evaluar esa energía potencial de la fuerza gravitacional producto escalar el diferencial de línea. Pero el diferencial de línea no va a ser ni más ni menos que diferencial de R n sub R. ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando hago esto? Lo que estoy haciendo es pararme en un sistema de coordenadas
Decir que quiero en un punto dado del espacio P saber cuánto vale la energía potencial, este está caracterizado por este vector R. Y entonces me acerco desde el infinito hasta este punto, haciendo la integral de línea de la fuerza gravitacional. Entonces, lo que hemos hecho en Física 1 nosotros es poner este valor de R0, darle un valor específico y decirle que este valía más infinito. Y en ese punto nosotros definimos el cero del potencial. Tomamos la convención de que si nos alejábamos infinitamente, alejábamos dos masas infinitamente, a tal punto que la fuerza tendiera a cero ante esa distancia infinita, en ese caso, en ese punto, vamos a definir el cero de la energía potencial gravitacional. Entonces, para saber el valor de la energía potencial gravitacional, si yo tengo una cierta masa, acá, m, grande, y yo traigo a este punto P una masa m chiquita, lo que tengo que hacer es calcular el trabajo de traer esa masa desde el infinito hasta ese punto, sabiendo que estoy definiendo que la energía potencial es cero en el infinito. Esa es mi elección, es mi capricho. Y esto fue lo que me dio la expresión, finalmente, menos g por m sobre r. O sea que esta expresión que nosotros hemos usado en Física 1 era la que provenía de traer una cierta masa desde el infinito, en un lugar donde yo había puesto mi cero de energía potencial gravitacional, traerla hasta este punto que estuviera en proximidad de una masa m más grande. Aquí estoy marcando aquí. Eso va a ser importante para nosotros ahora, tenerlo presente, porque lo que vamos a hacer es introducir el concepto de potencial eléctrico. Y la idea es la siguiente. Si yo estoy trabajando con un campo eléctrico que funcionalmente es muy parecido a la expresión de la fuerza de Coulomb. La fuerza eléctrica es básicamente idéntica a la fuerza gravitacional en su aspecto como función. El campo eléctrico, salvo una constante, sigue respetando esa funcionalidad. Si la fuerza gravitacional es conservativa, la fuerza de Coulomb tiene que ser conservativa. Si la fuerza de Coulomb tiene que ser conservativa, el campo eléctrico tiene que ser un campo conservativo. Difieren en una constante nada más, en un parámetro, en una carga. Entonces, fíjense las dos primeras expresiones que tenemos ahí. Si yo puedo pensar que el campo eléctrico es conservativo, el campo eléctrico lo puedo pensar como menos el gradiente de una función escalar. Para esa función escalar, yo voy a poner la letra b y voy a denominar esa función escalar potencial eléctrico. No es una energía, está relacionada, hay una multiplicación de por medio, ya se los muestro. Pero tiene que quedar en claro en este punto que si ustedes sabían que la fuerza gravitacional era conservativa, la fuerza de Coulomb no le queda otra que ser conservativa, el campo eléctrico tiene que ser conservativo. Entonces, ese primer paso, el hecho de que el E sea menos gradiente de B, es casi natural. Una forma alternativa de poder ver que un campo era conservativo en análisis 2 era que nos dijeran que el rotor de ese campo tenía que ser cero. Y pueden darse cuenta muy rápidamente por qué. Si reemplazan ese campo eléctrico dentro de la segunda expresión, la del rotor, saben que el rotor de cualquier gradiente es cero. Entonces estamos en una situación similar a la que estuvimos mirando recién en el caso de Física 1. Si yo conociera el valor de ese potencial eléctrico, tomo menos el gradiente y podría obtener el campo eléctrico.
Si lo que conozco es el campo eléctrico, tengo que hacer algo. Y es un poco lo que está indicado allí. Si yo tomo ahora una integral de línea sobre la primera expresión, entonces puedo hacer una integral, obtener la función potencial a partir de integrar el campo. Algo análogo a lo que hicimos recién con la integral de trabajo. Entonces, de vuelta, si yo puedo definir entonces, parto del hecho de que tengo el gradiente, el campo eléctrico, como menos el gradiente de B, y a esto le tomo el producto escalar con un diferencial de línea a ambos lados e integro, esta integral, la de este lado, va a ser el delta B. Y entonces yo puedo definir el B en un punto R menos el B en un punto R0 o un punto de referencia como menos la integral entre el punto de referencia y el R del E escalar diferencial de línea. Si comparan esto con lo que hicimos para la parte gravitacional, se van a dar cuenta que son conceptos muy parecidos. Y en particular, muchas veces nos va a convenir o nos va a ser útil definir este punto de referencia como un punto en el cual ese potencial sea cero. Al igual que en la energía potencial, el potencial eléctrico está definido a menos de una constante, pero muchas veces yo quiero un valor en particular. Y eso lo vamos entonces a ver con el caso más simple posible, que es el de la carga puntual. Entonces, si yo considero una carga puntual más Q, cuyo campo eléctrico, parándome en un sistema de coordenadas que esté justo aquí, es en un punto R 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R cuadrado n sub R, y me acerco radialmente desde el infinito con un diferencial de línea que sea diferencial de R n sub R, y pienso que quiero que el punto de referencia se ubique, o el cero del potencial se ubique, donde el campo eléctrico no se sienta, y eso es en el infinito, entonces yo voy a definir el potencial V de R para esta carga puntual como menos la integral entre más infinito y R de este campo eléctrico, ¿sí?, que este E de R, escalar diferencial de R, y esto es menos la integral, ya poniendo ahora sí toda la información que estamos teniendo acá, entre más infinito y el valor de R, de 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R cuadrado diferencial de R, donde ya tomé el producto escalar entre estos dos E sub R's que estaban acá. Esto, el resultado que me da después de integrar, es 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R. Y esa es la expresión del potencial, entonces, para una carga puntual. Fíjense que si uno le toma menos el gradiente en coordenadas esféricas, solamente tengo que actuar con la componente radial, automáticamente van a obtener la expresión del campo eléctrico. Dos detalles de notación, pero como para que uno ya se ubique bien de entrada, es que esta función, fíjense que estoy diciendo que es B de R vector, pero la función es escalar. Poner B de R, esto es una cosa en la cual uno les pide mucho cuidado. B de R
es lo mismo que si yo pusiera b de x y z. Lo que me está marcando es que es una función que va a depender del punto donde la evalúe y es un punto que vive en el espacio. Pero esta magnitud es una magnitud escalar, mientras que el campo eléctrico es una magnitud de tipo vectorial. Ahí es donde hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Bien. Entonces, ya con eso, uno podría, en principio, intentar mirar un poco cómo son las superficies del potencial, cómo lo pienso como una función, cómo luce. Y entonces, fíjense, ahí estoy sacando un par de gráficos del libro que tienen recomendado. Y lo que se está haciendo, vamos a mirar primero la figura de abajo, donde tenemos una carga más Q y donde nos muestran las líneas de fuerza y donde podemos ver cuál es el valor de líneas que acá se denominan de superficies de potencial constante. Fíjense, vamos a comparar la expresión a la cual llegamos recién, el 1 sobre 4 pi epsilon 0 q sobre r. Esta expresión para el potencial eléctrico lo que me dice es que si yo estoy parado en un dado radio, una distancia radial con respecto a esa carga, todos estos puntos que estén acá van a tener exactamente el mismo valor de B. Eso es entonces lo que llamamos una superficie equipotencial. No es la primera vez que escuchan este término. Y está muy ligado a lo que vieron en análisis 2. Entonces, si yo graficara esta función y tuviera un sistema bidimensional, o sea que lo que estoy viendo es el volcán que están mostrando ahí, es el potencial eléctrico en términos de x y en términos de y, para la curva en z igual a 0, digamos. Fíjense que es algo que tiene una dependencia 1 sobre r. Es lo que están graficando a través de esta línea roja. Entonces, si a mí alguien me dijera cuál es el gráfico para esta carga puntual de E en función de R. Y el E en función de R va a ser una curva que va a lucir de esta manera. Y esto va a variar como 1 sobre la distancia al cuadrado. Déjenme que se los muestre mejor. Perdón, 1 sobre R. Esa es la gráfica de esta función. Bueno, si vuelvo a la escena 2, se van a dar cuenta entonces que esa es la gráfica que nos están mostrando, la línea roja que se está marcando sobre este volcán. Y si yo mirara al volcán desde el eje Z, o sea, perdón, una cosa más, si yo al volcán lo cortara en fetas de igual valor de potencial, fíjense que lo que se me definen son curvas de nivel. Ustedes ya revisaron este concepto cuando les presentaron en análisis 2, por ejemplo, los perfiles topográficos. Si yo corto a diferentes valores el potencial, lo que me encuentro son con estas líneas celestes que se están marcando en el gráfico de aquí abajo. Fíjense un detalle, las líneas de fuerza están cortando las superficies equipotenciales de manera perpendicular. ¿Sorprende eso? ¿Sorprende que siempre las líneas de fuerza corten de manera perpendicular las equipotenciales? Es justamente la definición del gradiente. Si piensan, esa línea de fuerza es el campo eléctrico. Y lo que está haciendo es ser menos el gradiente de la función potencial en ese punto. Entonces tiene sentido de que sean perpendiculares entre sí. De manera gráfica, acá lo que tienen, de vuelta, mirando el plano z igual a 0, es el gráfico del potencial si ahora en vez de una sola carga tuviéramos dos.
Fíjense que el caso de que fuera una carga positiva o negativa, lo único que me va a cambiar es en el signo de esta función escalar. Entonces, acá pueden ver que el hecho de tener un dipolo hace que el tener una carga más en este punto y una carga menos en este punto, hace que tenga un volcán y un sumidero. Y cuando voy a mirar, entonces, con un poco más de cuidado, las formas de las equipotenciales, fíjense que esas superficies equipotenciales en todo punto están cortando, las líneas de fuerza cortan de manera perpendicular a las equipotenciales en cualquiera de los puntos del espacio. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer algún planteo de algunos problemas bien sencillos con respecto al potencial eléctrico entonces. Muy bien. Entonces, el primer problema que voy a hacer es el problema en el cual voy a poner cuatro cargas en los vértices de un cuadrado. A ese punto lo voy a llamar A y lo que voy a hacer es asumir que esta distancia de aquí hasta acá vale D. Le voy a poner valores. Este va a ser más Q, más 2Q, menos Q y menos 2Q. Entonces quiero calcular en ese punto del espacio cuánto va a valer el campo eléctrico y el potencial eléctrico, las dos cantidades. Entonces hago una inspección visual del problema y ya me doy cuenta de que esta carga Q me va a contribuir con un campo saliente, esta carga 2Q me va a contribuir con un campo saliente, va a tener el doble de intensidad, el segundo con respecto al primero, por el tema de las cargas, las distancias a las que están ubicadas las cuatro cargas respecto al punto A es el mismo. Menos 2Q me va a dar un campo entrante y menos Q me va a dar un campo entrante acá. Cuando yo sume todo eso, creo que es más o menos obvio que lo que me va a terminar pasando es que voy a terminar teniendo un campo eléctrico que va a estar apuntando en esa dirección. A lo largo del eje X. Lo pueden hacer, es muy directo, no voy a hacer la cuenta porque ya es algo que ustedes con lo cual están familiarizados. Pero me quiero enfocar en el aspecto del potencial. Miren el problema antes de intentar hacer una cuenta. ¿Cuánto piensan que va a valer el potencial en este punto? De nuevo, tengo que aplicar el principio de superposición. Entonces, el potencial en el punto A va a ser, debido a la carga 2Q, 1 sobre 4 pi epsilon 0, 2Q sobre la distancia a la cual se encuentre respecto del punto A. Pero resulta que esa va a ser, si yo tengo acá D y tengo D, va a ser la raíz de 2 por D. ¿Sí? Hice Pitágoras. Ahora, cuando sume esta, me va a dar, y voy factorizando el 1 sobre 4 pi epsilon 0. Voy a sumar y es una cantidad escalar. Entonces, más Q
y está a la misma distancia, raíz de 2 por d. Cuando sume esta, me va a dar menos q, raíz de 2 por d. Y cuando sume el potencial de esta en ese punto, me va a dar menos 2q, raíz de 2 por d. Eso es 0. Entonces, fíjense que estamos en un lugar, en una situación, en la cual el potencial es 0, pero tenemos campo eléctrico. Este es un punto en el cual a veces se hace un poco de lío, porque voy a presentar un problema más como para terminar de hacer el conflicto. El otro problema que quiero mostrar es este problema, en el cual tenemos más Q y más Q. Y yo me paro justo acá en el medio entre los dos, que están a una distancia de separación D, y de vuelta pido calcular en este punto A, llamémoslo B, para que no se confunda con el anterior, cuánto vale el campo eléctrico en B. ¿Se dan cuenta visualmente ya cuánto va a valer el campo eléctrico en B? El campo eléctrico es 0. Sin embargo, el potencial en B es 1 sobre 4 pi epsilon 0, y la suma del potencial que esta carga produzca en ese punto del espacio con el potencial eléctrico que esa carga produzca en ese punto del espacio. Y eso me da Q sobre D más Q sobre D. O sea que esto es 1 sobre 4 pi epsilon 0, dos veces Q sobre D. Una función escalar. Entonces, fíjense lo que me están mostrando estas dos situaciones. Esas dos situaciones me están confrontando a este escenario. Tengo una configuración en la cual el potencial en un punto del espacio vale 0, pero el campo no lo vale. Y tengo otra situación en la cual el campo eléctrico es 0, pero el potencial no lo es. Lo que tiene que quedarme en claro a partir de estos dos es que una cosa no está implicando la otra. Algo muy parecido, y el problema que puede llegar a surgir, es debido al hecho de que uno sabe que estas cantidades están vinculadas a través de esta relación. Entonces uno se puede sentir totalmente tentado, ojalá no sea así, de decir, pero si yo estoy en este punto y lo primero que me doy cuenta es que el potencial vale 0, entonces menos el gradiente de 0, la derivada de 0 me tiene que dar 0. Acá no puede haber campo eléctrico. Sin embargo, ustedes ya visualmente se dan cuenta que no es así. ¿Dónde estuvo mi error? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal ahí? Lo que estoy haciendo mal es que cuando yo estoy pensando en términos del operador gradiente, de un operador diferencial, en realidad, en lo que tengo que pensar es que la función la necesito en un entorno, no en un punto. Entonces, es cierto que el potencial eléctrico vale 0 justo en ese punto, pero si yo tomo una pequeña baldosa de radio epsilon alrededor de eso, me voy a dar cuenta que no. Y justamente el campo eléctrico tiene que ver con la derivada o con el gradiente, y eso tiene que ver con estar viendo de alguna forma comportamientos o límites direccionales. Entonces, eso es algo que ustedes ya lo vieron en Física 1. Porque, por ejemplo, alguien podía venir y decirme, ¿conocen un punto de velocidad nula pero que esté acelerado? Y ustedes decían, sí, el caso del punto de altura máxima, por ejemplo. En la altura máxima, la v sub i valía 0, pero sin embargo la aceleración seguía siendo la de la gravedad. Exactamente, porque una cosa es la pendiente y otra cosa es el valor puntual de la función.
Si B sub A, el potencial es 0, en todo un dominio extendido, lo que podemos garantizar es que puntos de ese interior van a tener campo 0, porque el gradiente va a ser 0. Pero que el potencial sea 0 en un punto solamente, no me va a garantizar que su gradiente sea 0. Y ese es un punto no menor para nosotros. El otro caso que quiero hacer es venir un poquito a la inversa. Quiero mirar otro ejemplo en el cual considere dos placas paralelas, al estilo de las que usó Millikan, digamos, si quieren verlo así, que no lo hemos discutido todavía en detalle, este problema, pero dos placas paralelas que estén cargadas de esta forma. El campo eléctrico en el interior de esta configuración es un campo eléctrico E que es constante. Entonces lo que voy a hacer es intentar usar el hecho de que conozco ese campo eléctrico, al menos conozco que es constante, para poder obtener una expresión para el potencial eléctrico. Y lo que voy a hacer es justamente usar la expresión de la integral. Voy a venir desde el otro lado. Voy a decir que el potencial eléctrico en un punto X ubicado en el interior de acá, entre 0 y L, va a ser, usando la definición de que yo quiera tener aquí potencial igual a 0, este es mi punto de referencia, y aquí no sé exactamente cuánto va a valer el potencial, pero yo sé que este es el que estoy tomando como referencia de 0, entonces lo que voy a hacer es menos la integral desde 0 hasta el valor de x que yo quiera de el campo eléctrico en I escalar el diferencial de x en I. Y entonces esto me queda menos E por X. Es claro que si ustedes le toman menos el gradiente a este, van a ir a parar a ese campo eléctrico. Y entonces, si lo grafico, puedo graficar el potencial en función del X entre 0 y L, y lo que me voy a encontrar es entonces con una recta que luzca así, y en este punto va a ser menos E por L. ¿Sí? Son situaciones que nos vamos a ir encontrando a medida que avancemos con la guía y que vayamos avanzando a nivel conceptual. Volvamos por un instante al dipolo eléctrico. Veamos qué pasa con el dipolo eléctrico. Si yo miro el dipolo eléctrico, fíjense que podría plantear cuál es el valor del potencial eléctrico en algún punto del espacio, en un punto P, a través de la superposición del potencial eléctrico que genere la carga negativa en ese punto y del potencial eléctrico que genere la carga positiva en ese punto. ¿Qué es lo que está indicado aquí? Si yo desarrollo el denominador R menos R' menos L de la misma manera que ya desarrollamos el otro día esto en la clase anterior para el campo eléctrico, las cuentas son idénticas, lo único que cambia es el Taylor. En vez de ser el Taylor de 1 más x a la menos 3 medios, va a ser el de 1 más x a la menos 1 medio.
pero la cuenta es calcada, uno a lo que va a llegar es que en el límite en que el L sea muy chiquito frente a R menos R', la expresión del potencial es la que se está mostrando allí. El álgebra es calcada y se las dejo más que nada para rates, y cualquier duda la vamos a ir discutiendo nosotros después. Pero esta expresión va a ser fundamental para nosotros para adelante. Si ahora me parara justo en la mitad entre las dos cargas, fíjense el valor del potencial, esta expresión la puedo reducir a una expresión mucho más amigable, que es la que está ahí puesta a un costado. De tal manera que lo que me está indicando eso es que así como el dipolo dejó una huella a nivel de campo eléctrico, porque el campo eléctrico caía como 1 sobre r cubo, el potencial cae como 1 sobre r cuadrado. Y si yo veo un potencial que cae como 1 sobre r cuadrado, de ahora en más, eso implica que lo que sé es que lo que estoy viendo es algo que tiene una estructura dipolar, o al menos dos centros de carga bien notorios, un positivo y un negativo. Fíjense que podría haber hecho solamente el análisis a partir del potencial y haber tomado menos el gradiente. Lo estoy haciendo de manera explícita abajo. Estoy tomando menos el gradiente en coordenadas polares o en cilíndricas. Y las dos componentes que pueden ver en ese caso son las dos componentes que obtuvimos en la clase pasada y con las cuales arrancamos en esta clase. Así que el dipolo uno lo podría haber abordado exclusivamente desde el campo eléctrico, desde el potencial. Podría haber tomado estas componentes de campo eléctrico, haberlas hecho las integrales de línea y haber obtenido el valor del potencial. Muy bien. Y con eso estamos ya casi a un paso de lo último que necesitamos como para dejar cerrada toda la temática propia de guía 1. Y es, ¿y cómo me muevo ahora si yo tuviera una distribución arbitraria de carga? Y ese es el punto en el cual vamos a estar trabajando en los últimos minutos que nos quedan entonces de esta clase. La idea que tenemos que pensar es, ¿qué sucede si yo en realidad ahora me encontrara con que tengo un montón de cargas puntuales, con que pudiera llegar a tener una distribución lineal de carga, con que pudiera llegar a tener una distribución superficial de carga, o que pudiera llegar a tener una distribución volumétrica de carga? Entonces, lo que me puede interesar es que en cualquier punto del espacio yo quiera conocer tanto el potencial como el campo eléctrico. Si tengo uno, resolví el problema. Entonces yo puedo venir a un punto particular del espacio donde me interese estar mirando esto, por ejemplo este punto P, donde yo defina el sistema de coordenadas en un lugar arbitrario, digamos acá. Y como siempre, este punto P va a estar caracterizado por un cierto vector R. Entonces, la expresión general para el potencial eléctrico en un punto R del espacio, por un lado, va a tener que tener en cuenta cuál es la contribución del potencial eléctrico de cada una de estas cargas puntuales. Estas son las Q sub I que estoy teniendo acá. La ventaja con respecto a lo que hicimos antes de campo eléctrico, obviamente, es que vamos a estar sumando escalares, no hay direcciones vectoriales. Entonces yo voy a calcular el valor del potencial que esta carga genera en este punto, y es un número. Y a eso le voy a sumar el valor del potencial que esta carga genera en ese número y que esta carga genera en este punto, perdón, y así. O sea que lo que voy a hacer es la sumatoria sobre todas las
iésimas partículas desde 1 hasta n, las n que tenga aquí, si acá tengo n partículas o n cargas, cargadas, lo que voy a tener que hacer es poner el 1 sobre 4 pi epsilon 0, q sub i y el módulo de r menos ri. Esas serían, cada uno de estos términos es la contribución de potencial que cada una de estas cargas hace a ese punto del espacio. Después recuerden que va a ser mi lambda, lo caracterizábamos como un lambda R' para indicar que tenía funcionalidad, quizás, un sigma de R' y un rho de R'. Y entonces, lo que me faltaría aquí es sumar 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral de lambda de R', diferencial de L', R menos R', más 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral de sigma de R', diferencial de S', R menos R', más 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral de rho de R', diferencial de volumen primado, sobre R menos R'. Siempre estoy sumando números, no hay más vectores ahí. Lo único que sí estoy teniendo en cuenta cuando hago este análisis, y lo que está de fondo en todo esto, es que nosotros nos podemos alejar infinitamente de esas distribuciones de carga. O sea, lo que está implícito en esto es que si yo tengo en cualquiera de estas, por ejemplo, un diferencial de volumen, entonces la contribución que hace este diferencial de volumen, que estoy marcando acá, al diferencial de potencial en este punto P del espacio, ese diferencial de potencial va a ser 1 sobre 4 pi epsilon 0, diferencial de Q, sobre la distancia a la cual se está encontrando R menos R', ese diferencial de Q. Pero fíjense que cuando uno está asumiendo esto, lo que está diciendo implícitamente es que el potencial S es el potencial en el cual el sistema de referencia o el cero del sistema de referencia está en el infinito. Fíjense la similitud con esta expresión del potencial que nosotros obtuvimos y que derivamos antes. Esta expresión de potencial surgió de haber asumido que el cero del potencial estaba en el infinito. Acá estoy utilizando esa convención para generalizar todo esto. Es un detalle nada más a tener en cuenta. ¿Es tan importante que yo tenga el cero bien determinado? En realidad no. Ustedes saben que estoy trabajando a menos de una constante. Pero formalmente ya lo hicimos en física 1, cuando trabajamos con cambios de órbita, con energías potenciales gravitacionales. Uno, si es posible, tiende a tener un criterio. Y así como el criterio es que a baja altura el piso o la mesa sea el cero, en el caso gravitacional y en el caso eléctrico es que si yo me puedo alejar infinitamente de los centros de masa y carga, que los ceros de energía potencial gravitacional y de campo eléctrico estén en el infinito. Así que bueno, respecto de cómo entonces uno trabajaría este tipo de problemas, no tiene ningún tipo de diferencia con respecto a los problemas que ya hemos explorado. Puedo tomar una distribución continua de carga, puede ser un disco con un sigma,
puede ser un lambda. El único problema acá es, y es por eso que hice este comentario, que a diferencia de lo que nos pasó con campo eléctrico, si el hilo es infinito, yo no voy a poder, ustedes vienen y hacen esta integral y les va a diverger, les va a dar un infinito. Y eso es porque si el hilo es infinito, nunca logran alejarse infinitamente de él. Yo pienso en un hilo infinito, y si este hilo es infinito, yo me voy a 1 kilómetro de distancia y el hilo está a 1000 kilómetros. Me voy a 1000 kilómetros y el hilo sigue a 100.000. Y me voy a 100.000 y el hilo lo veo por 10 millones. Nunca me puedo alejar de él. Cuando ustedes intentan hacer el cálculo de una integral, de esta integral para el hilo infinito, revienta. Pero es porque no se puede poner el cero en el infinito. Va a ser un caso patológico. No se mareen ahora porque lo vamos a volver a revisar en la clase siguiente. Pero en donde hayan distribuciones finitas, un disco, una baldosa, un elemento de volumen bien definido, cargas puntuales, un hilo finito que va de 0 a una longitud L, no hay ningún tipo de problema. Vamos a poder utilizar esas expresiones para poder calcular el potencial. Y quizás, de alguna manera, la última pregunta que me queda ahora, como para ya después dejarlos y que puedan ir a revisar la lectura también para acompañar el texto. ¿Cuál es la importancia de estar teniendo que pelearse por un lado con el campo eléctrico y el otro lado con el potencial? No sé si ese tipo de cosas, ojalá que sí, uno las alcanza a terminar de dimensionar cuando está en física 1. Porque en física 1 nos pasó de tener que resolver el mismo problema en la guía de dinámica que en la guía de energía. Y si yo este problema, por ejemplo, una pelotita que podía rodar por un casquete así, dice, yo esto ya lo vi, este problema ya lo resolví. ¿Cuál es la ventaja de poder atacarlo a través de energía o a través de dinámica? Si yo lo puedo atacar de las dos formas, generalmente me voy a encontrar que hay una forma más barata de hacerlo. Y lo que uno opta es ir, si las dos te conducen al mismo camino, al mismo lugar, tomás el camino que menos posibilidad de error nos dé. En electromagnetismo lo que nos vamos a encontrar es que hay problemas que son más fáciles de atacar, configuraciones geométricas, más fáciles de atacar desde el campo eléctrico. Y van a haber problemas que van a ser más sencillos de atacar desde el caso del potencial. Entonces, vamos a ir caminando distintas estrategias para ir abordando los problemas, y lo que sí vamos a hacer es intentar siempre ir por el camino que sepamos que nos lleva al lugar correcto, pero con el menor esfuerzo posible. ¿Sí? Así que bueno, eso es lo suficiente por hoy y bueno, los espero en la próxima clase. Gracias.